Bienvenidos a un nuevo compilado de episodios de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy nos toca Immanuel Kant, quien es considerado uno de los filósofos más importantes de la humanidad y sin dudas el más influyente hacia lo que es nuestro pensamiento occidental, nuestra ciencia y nuestra moral. Por lo tanto, aquellos que queremos saber por qué pensamos como pensamos, deberíamos empezar por Kant, ya que es el río por donde abreva nuestra cultura actual. Recuerden que aquellos que quieren dejar mensajes o solicitar algún tema para que se profundice en un episodio pueden hacerlo a través de el Instagram de Filosofía, Psicología, Historias o Hernán Melana y dejando mensajes en YouTube o en Spotify. También pueden utilizar esos medios para solicitar información sobre los cursos por dictarse y grabados sobre temas tales como el pensamiento. Pueden comunicarse también al mail fundacioncasadelojóvenes@gmail.com, donde también pueden solicitar información acerca de los diferentes libros. Espero que disfruten estos episodios que empiezan a continuación. Hoy vamos a hablar de Kant y los límites del conocimiento. Kant nos cuenta que existe una distinción entre dos tipos de conocimiento, uno que él llama a priori y otro que llama a posteriori. El conocimiento a priori es aquel que se consigue sin necesidad de una experiencia, mientras que el conocimiento a posteriori es aquel que puede conseguirse con experiencia. Es decir, es un conocimiento empírico. Por otra parte, Kant va a decir que hay proposiciones que son analíticas y proposiciones que son sintéticas. Estas proposiciones las traduce, por ejemplo, como verdades analíticas. Una verdad analítica es aquella cuyo predicado está dentro del sujeto, está contenido en el sujeto. Por ejemplo, mi caballo negro es negro. En cambio, las verdades sintéticas son aquellas en donde el predicado no está contenido en el sujeto. Por ejemplo, el caballo que me compré es negro. Por lo tanto, habrá un conocimiento puro y un conocimiento empírico. Si bien para Kant todo comienza con la experiencia, no todo se origina en la experiencia. La experiencia está compuesta por dos cosas, por lo que nos dice el mundo sensible, la sensibilidad, es decir, nuestros sentidos. Y por otro lado está la facultad que tiene cada sujeto de conocer. Entonces, a través de la experiencia y de la facultad de conocer, el objeto que un individuo observa es construido por el sujeto a partir del material externo y de su facultad. Y entonces Kant nos va a decir, lo que a nosotros se nos aparece en un objeto no es necesariamente el objeto en sí mismo, lo que él denomina la cosa en sí. Solamente accedemos a conocer la apariencia, el fenómeno. ¿Y cuál es entonces el conocimiento a priori? Para Kant, un conocimiento a priori, es decir, anterior, esa es la traducción de a priori, ¿anterior a qué? Anterior a la experiencia, es un conocimiento que es universal y necesario. Es decir, que sucede en cualquier lugar y necesariamente sucede. Por ejemplo, podríamos decir que la suma de todos los ángulos de un triángulo da 180 grados. Esto es anterior a la experiencia. Yo lo puedo experimentar si sumo los lados del triángulo, pero si no lo sumo, también da 180 grados. De la misma forma que 5 más 5 es 10, más allá de que yo pueda tener la experiencia de contar 5 objetos con otros 5 objetos y darme cuenta que son 10. Es anterior a mi experiencia y es anterior a mi entendimiento. Kant dirá, como un juicio puro y a priori, la siguiente proposición. Todo cambio tiene una causa. Pero entonces, si no podemos conocer la cosa en sí, si no podemos conocer lo que hay detrás de la apariencia, la substancia, lo que subyace, entonces, ¿cómo podemos
transitar la metafísica? ¿Cómo podemos hablar sobre Dios, sobre el amor, sobre la libertad, sobre la voluntad, sobre la verdad, sobre el bien? Kant dirá que no podemos conocerlo, porque escapa a una experiencia que podamos tener. Él dirá, podemos pensar a Dios, pero no podemos conocerlo. Solo podemos conocer lo que aparece ante nosotros por medio de las impresiones. Esto es, a mi juicio, muy cuestionable, porque podemos pensar sobre muchas cosas, pero también las podemos experimentar. Por ejemplo, podemos experimentar el alma, podemos experimentar el amor, la voluntad, etc. Por lo tanto, experiencia tampoco es necesariamente conocimiento, pero eso es otra historia. Kant entonces nos dirá, no debemos ir más allá del mundo de la experiencia sensible. Lo demás es un sinsentido. Y lo que Kant está sentenciando de esta manera no es otra cosa que la desintegración del ser humano, en el sentido de que es solo materia, y que si hay algo más, no es objeto del conocimiento. De hecho, él creerá que la sustancia es algo a priori que existe, pero la dejará de lado, y quitará a la filosofía de esta empresa para él sin sentido, de esta empresa destinada al fracaso. Decía, dejará a la filosofía afuera de lo que siempre quiso encontrar, que es la verdad, el bien, la libertad, el amor, la voluntad, Dios mismo. Por lo tanto, será Kant el que abra las puertas a un materialismo, del cual la filosofía y nuestra concepción actual del mundo aún están luchando por liberarse. Me despido con una frase de Immanuel Kant que muestra un poco claramente cómo era su pensamiento respecto de lo que era el conocimiento y la metafísica a la cual, según él, estaba ligada la creencia. Y esta frase dice así: en alguna oportunidad tuve que negar el conocimiento para permitir tener un espacio para la fe. ¿Qué es la libertad? Es una pregunta que se hicieron muchos filósofos. La libertad es un derecho, es un principio, es un fin, tiene límites. Vamos a ver qué dicen Hegel y Kant respecto de la libertad. Kant nos va a decir que la razón es quien conduce al hombre desde la naturaleza hacia la libertad. Y esta orientación hacia la libertad es un fin que no puede alcanzarse, es una posibilidad, pero los seres humanos no podemos llegar. No obstante, hay ideas orientadoras de los seres humanos que tratarán de sobrepasando en realidad ciertos obstáculos que los hombres anteponen por un comportamiento egoísta y contrario a la moral. Estos obstáculos son llamados discordias por Kant. Y los hombres buscan pactar para poder formar una comunidad. Y aquí existe esa superación por parte de los individuos. Este no es un progreso optimista al estilo de los ilustrados, sino más bien pesimista, porque necesita de la discordia para superar e ir en búsqueda de libertad de los individuos, que además es una libertad que debe ser acotada en pos del Estado, cuya acción de gobierno debe coincidir con la moralidad de las acciones de los individuos. O sea, para Kant la razón es accesible a todos los hombres, es algo que nos diferencia de los animales, pero la posibilidad de desarrollarla es lo que los distingue en realidad como seres humanos. Y esa posibilidad es efecto del ejercicio de la libertad. En cambio, para Hegel, el principio de movimiento de la historia es la libertad, y el sujeto fundamental es el espíritu. Cuando hablamos de espíritu, en la idea de Hegel, nos referimos no al espíritu como algo metafísico, sino que al espíritu en tanto instituciones sociales y políticas, la filosofía, la sociedad civil, el derecho, la cultura en general, e incluso también la religión. Y para Hegel los individuos somos un medio para que el espíritu pueda alcanzar la libertad.
y divide a los individuos en dos categorías. Por un lado, los individuos como conservadores, que a través de su interés y pasión llevan adelante la cultura día a día. Y por el otro, los grandes hombres de la historia, que son aquellos que intuyen el significado del momento que están atravesando y dedican su vida al desarrollo de esa intuición. Un ejemplo que da Hegel es el de Lutero, que pudo captar mediante esa intuición el desarrollo del espíritu de esa época. Y entonces Hegel nos va a decir que el orden causal del progreso de la historia se da a través de los grandes hombres, que van actuando por sus intuiciones hacia ese impulso, siempre y cuando el espíritu esté maduro para ese progreso. Y entonces ese mismo espíritu engendra a los individuos que lo llevan hacia el progreso y lo conducen hacia la libertad. Hegel nos va a decir que la libertad está siendo. Esta libertad, podemos decir, está en proceso y es ejercida por la voluntad de los hombres. Entonces encontramos una diferencia muy grande entre estos pensadores, porque para Kant el desarrollo del hombre es el desarrollo de la libertad, y esa libertad es el fin del desarrollo de los hombres. Es algo que no puede alcanzarse, pero es como una estrella a la que uno debe mirar para guiarse, al estilo de los viejos navegantes. Pero Hegel opinará diferente y nos va a decir que la libertad es el principio del desarrollo del hombre, que lo trasciende individualmente. Aquí podemos encontrar entonces, para Kant es un fin que no podemos alcanzar, pero que debemos querer alcanzar. Para Hegel es un principio. Sin ese principio el hombre no puede trascender. Otra gran diferencia que encontramos es que para Kant la libertad es algo que será alcanzado colectivamente por los hombres, porque el progreso es algo colectivo y no individual. Incluso en dicho progreso hay una suerte de mano oculta, invisible de la naturaleza al estilo de Adam Smith con la economía. Y esa mano invisible ayuda a que la discordia que aparece entre los seres humanos sea motor del progreso cultural. El deseo de poseer y superar a los demás individualmente es parte de ese motor de desarrollo. Luego, a través del pacto, los seres humanos encontrarán a través de la moral la libertad. Para Hegel es un acto individual la libertad, a diferencia de esta idea colectiva de Kant. Ambos van a hablar del Estado. Kant va a decir que el Estado debe regular la libertad de los individuos. Hegel va a decir que la libertad se conquista a través de leyes racionales e instituciones instrumentadas a través del Estado. Pero la libertad debe adquirirse. No es un atributo natural, sino que es una capacidad a desarrollar. Aquí coinciden con Kant, pero nos va a decir Hegel que la historia universal es el progreso de la conciencia de la libertad, es decir, debe progresarse hacia la libertad, trascendiendo etapas de manera cíclica. La libertad está siendo, no es algo acabado, pero está siendo. Kant va a decir, la libertad no es posible. Esta idea del Estado como parte del desarrollo de la libertad o como regulador de la libertad nos habla de dos concepciones de la modernidad, en donde aparecen los Estado-nación como parte fundamental de la idea de libertad, algo que más adelante muchos pensadores van a rechazar rotundamente, porque van a ver en el Estado justamente la amenaza al desarrollo de la libertad individual del ser humano. ¿Y por qué estos pensadores hablan del Estado? Bueno, hay que entender que Kant toma la idea de la Ilustración, que estuvo luchando durante mucho tiempo contra el despotismo y que estaba buscando una nueva idea de cómo organizar las naciones fuera del despotismo de los monarcas. Mientras que Hegel va a creer que el Estado prusiano es el modelo del progreso. De hecho, va a decir que el espíritu de la humanidad fue siempre en camino hacia la perfección, que es encarnada por el Estado prusiano. Hay que entender que además Hegel
era en cierta manera un empleado del Estado prusiano. Lo cierto es que la historia nos demostró que el desarrollo de la libertad de los individuos no siempre, o casi nunca, es el interés de los estados. Luego los pensadores del siglo XX nos van a demostrar cómo el Estado, que en un principio buscó las garantías individuales aparentemente para el desarrollo de la libertad, luego utilizó mecanismos de biopoder para que esa libertad individual no pudiera desarrollarse. Pero por hoy nos vamos a despedir con 2 frases de estos pensadores. Dice Kant: la libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. Y dice Hegel: el hombre que no es capaz de luchar por la libertad no es un hombre, es un siervo. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de Immanuel Kant, filósofo prusiano, o sea, de la actual Alemania, que nació en el 1724 y del que muchos dicen que es uno de los últimos filósofos modernos y otros que es el primer filósofo contemporáneo. Primero, para hablar de Kant, tenemos que volver un poco a los paradigmas del pensamiento anterior a él. Acordémonos de Agustín de Hipona, también conocido como San Agustín, que dice que primero debes creer y luego conocer. Y sobre el final de la Edad Media tenemos como contrapeso a esa idea agustiniana, a la idea de Tomás de Aquino, también conocido como Santo Tomás, que él dice que no hace falta creer para conocer. Y un poquito después, poquito después en relación al tiempo de los siglos de la Edad Media, ¿no? Pero unos siglos después, en realidad, René Descartes, dice que para conocer tengo que sacar al objeto de mí. Y ese yo puede ir hacia el conocimiento. De ahí viene su famosa frase: pienso, luego existo. Es decir, sitúa a la razón, al racionalismo y al ser humano en el centro y al mundo en el entorno. Bien, Kant entonces nos va a decir otra cosa, diferente a estos anteriores. Él, para resumirlo en unas palabras simples, él dice: nada se puede conocer. ¿Y por qué dice esto? Porque él dice: cuando observamos algo, nosotros somos afectados por el objeto, y este nos produce un efecto puramente subjetivo. Es decir, no puedo yo esperar que se revele algo de la esencia de ese objeto porque a mí me afecta cuando yo lo miro. Esto se llama fenomenología, es decir, cuando uno produce la observación de un objeto para tratar de conocerlo. El noumen es el objeto. En otras palabras, es lo que yo percibo del objeto lo que creo que es el objeto. De esta manera, el ser humano construye la realidad, que tampoco puede ser objetiva sino subjetiva, porque otra vez está siendo afectada por lo que ve, excepto en algunas estructuras que son a priori de lo que pueda percibir el objeto. Por ejemplo, en las matemáticas, 2 más 2 siempre es 4. Esas categorías o estructuras a priori, Kant las señala, pero de todas maneras, dice él, uno como las tiene adentro, las reproduce exteriormente, por lo cual también construye la realidad. Es decir, la realidad no es algo que está ahí afuera, es algo que los seres humanos construimos, la inventamos. No podemos saber si es real. Es decir, todo lo que hay allá afuera puede ser que no sea verdadero. Él se opone al realismo y empieza una corriente que se conoce como el idealismo alemán. Este pensamiento de Kant fue una especie de revolución parecida a la de Copérnico. Pero vamos a contar un poquito de quién era Kant. Cuando era chico, dicen que era un estudiante mediocre, que tenía una educación religiosa,
porque los padres eran pietistas, es decir, muy piadosos, y esta educación estricta le dio una forma muy metodológica para el futuro a él. Cuando a los 16 años entra en la universidad, tenía un método riguroso para aprender y era tan estructurado para sí mismo que cuentan que cuando años más tarde era profesor y a él le gustaba caminar determinadas distancias por día, si estaba enfermo con una gripe, dejaba su pañuelo en un extremo de la clase para poder caminar a buscarlo cada vez que sus fluidos nasales lo requerían. Entonces entra a la universidad con 16 años a estudiar filosofía, pero pocos años después muere su padre de un infarto y él tiene que empezar a trabajar como maestro particular para solventarse, hasta que puede retomar los estudios y graduarse finalmente. Años después lo contratan como profesor universitario y una de sus primeras teorías es la teoría de la nebulosa. Es una teoría que estuvo vigente hasta entrados los primeros años del siglo XX, que decía que el sistema solar había sido creado a partir de una nebulosa gaseosa y que de ahí habían surgido los planetas. Como todo depende de la percepción de cada uno para Kant y construimos nuestra realidad, no existe la objetividad. Y me basta con lo que conozco, porque si conozco una parte, conozco al todo, decía él. Me basta con conocer mi pueblo, del que nunca había salido, para conocer la humanidad entera. Ese era un poco también su pensamiento que lo llevó adelante, incluso en su propia filosofía. Construimos a Dios al igual que construimos cualquier cosa. Aquí empieza a perderse el interés por llegar a la realidad profunda y esencial de las cosas. Se pueden estudiar las partes, pero no la totalidad. La totalidad la desconocemos. Y si nos ponemos a pensar, Kant es el padre de toda nuestra ciencia moderna. En este pensamiento de que se pueden estudiar las partes, pero no la totalidad, está el fundamento filosófico de nuestra ciencia actual. Para terminar, cito en 2 frases breves a Kant. Una de ellas, atrévete a pensar, y la otra, nosotros vemos las cosas no como son, sino como somos nosotros. Hoy vamos a hablar de la ética y de la moral. Podríamos preguntarnos, ¿por qué realizamos o evitamos realizar ciertas conductas? Para darnos una respuesta de esto, deberíamos elegir 2 puntos diferentes. Generalmente, hacemos algo porque creemos que es correcto, o hacemos algo porque obtenemos un beneficio a través de ese acto que realizamos. Ahora bien, si nos centramos en este segundo punto, en aquello que realizamos porque recibimos un beneficio, nos podemos encontrar aquí con otros 2 caminos y podríamos hablar de un egoísmo ético, trata del propio bien y que en realidad si algo me produce más felicidad que infelicidad, más placer que displacer, entonces será para mí considerado como una acción correcta y digna de ser realizada. El otro camino es el camino del utilitarismo, que es el camino que sostiene que lo que produce mayor cantidad de bien, mayor cantidad de placer, mayor cantidad de felicidad, mayor cantidad de bienestar para la mayor cantidad de población posible, es lo correcto. Pero si volvemos sobre lo que nos lleva a realizar o evitar algo, porque consideramos que es correcto, nos podemos preguntar, ¿qué es lo correcto si no obtengo un beneficio? ¿De dónde saco yo o de dónde saca la sociedad la certeza de que algo es correcto cuando no se obtiene un bienestar general o un beneficio general? Y para ello vamos a hablar un poquito del universalismo de Kant, que pensaba que existía una moral que iba más allá de la moral mundana, la que se conoce como moral positiva, que pertenece a cada grupo en particular, la moral de un pueblo, por ejemplo, sino que habla de una moral que tiene una extensión aún mayor,
y que abraza a todos los seres humanos, una moral de toda la humanidad. Y esta moral, entonces, tiene algunos principios universales, y esos principios son, por ejemplo, que ningún miembro de una sociedad interfiere en las acciones de otro usando la violencia. Otro de los principios reza que todos somos iguales ante la ley, y otro principio sostiene que somos autónomos, es decir, que podemos, por nuestros propios medios, acceder a usar nuestros propios derechos. Entonces, es un principio de libertad, un principio de igualdad y un principio de autonomía. Para Kant, la voluntad es razón práctica, que si bien está sujeta a la razón, también está sujeta a formulaciones imperativas, en donde el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio, y donde cada individuo no puede convertirse a sí mismo en una excepción, sino que debe acatar las normas generales. Esto tenemos que imaginarnos en una sociedad perfecta, si nadie utiliza al ser humano como un medio, sino como un fin, y si nadie hace lo que no se debe hacer, entonces todo funcionaría de manera natural, de manera muy armónica. Y por supuesto, habría una imparcialidad en la construcción de dichas normas. Esas normas no serían subjetivas, ni serían para beneficiar a un grupo, sino que serían totalmente imparciales en beneficio en general de la comunidad. Por lo tanto, si cada uno hace lo que debe hacer, esta sociedad sería, en cierta manera, perfecta. Es muy interesante pensar, entonces, en qué es el bien común cuando el ser humano es un fin y no un medio. Nos despedimos con uno de estos imperativos categóricos de Kant que explican el universalismo de su idea moral, que dice lo siguiente: actúa de manera tal que la máxima de tu acción pueda convertirse en ley universal. Hoy vamos a hablar del encuentro entre Kant y Fichte y la confusión más grande en la historia de la filosofía. Vamos a situarnos en el verano de 1791 y a contextualizar un poco. Hace apenas 2 años que se realizó la Revolución Francesa y el mundo se debate entre diferentes posibles experiencias de gobierno. Por un lado, la revolución ofrece a un ser humano libre de las monarquías que quiere organizarse en repúblicas. Por otro lado, la alternativa monárquica tenía 2 aspectos totalmente diferentes. Por un lado, el despotismo absoluto que había terminado de ejercer Luis XVI en Francia, y por el otro lado, por ejemplo, el gobierno del duque de Weimar, que era también un déspota pero ilustrado. Y en este momento histórico hay un debate profundo acerca de cuál va a ser el futuro de la humanidad. En el mundo de la filosofía, Kant, que tiene 67 años, es el paradigma de los filósofos, es el más grande pensador de su época. Y Fichte es un joven que quiere ir a conocerlo a su pueblo, a Königsberg, que es la ciudad natal de Kant. No nos olvidemos que Kant nació y murió sin salir de su ciudad natal. Y cuando Fichte llegó a Königsberg, se dio cuenta de algo. ¿Por qué Kant, que era conocido por lo reservado y conservador de las costumbres, iba a recibir a un joven extraño en su casa? Simplemente porque era un admirador de él. Así que decidió que no podía presentarse sin una especie de carta que acreditase quién era, y tenía que demostrar que era un filósofo, al igual que Kant. Así que alquiló una habitación y durante 5 semanas escribió un tratado sobre religión, que era algo que Kant no había hecho en sus obras La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica. Cuando la hubo terminado, se la envió y unos días después fue hasta la casa de Kant. Para su sorpresa, el filósofo lo recibió, pero Fichte se imaginaba a una persona de otro aspecto. Lo vio flaco, enclenque, olvidadizo,
de aspecto enfermizo, con una voz que apenas se escuchaba, insegura, desmemoriado. Sin embargo, Kant había leído algo de lo que él le había enviado y le dijo que era muy bueno y lo alentó a publicarlo. Y no solo a publicarlo, sino que le dijo que escribiría una carta a su editor para que éste lo publicase. Y así fue que cuando este ensayo, que se llamaba Ensayo de una crítica de toda revelación, fue publicado, pero con la astucia del editor de omitir el nombre de Fichte en las ediciones que se iban a enviar a Alemania y solo poner el nombre del autor en las ediciones que se venderían en Königsberg. Sin embargo, en todas estaba en el prefacio la fecha que decía Königsberg, diciembre de 1791. Fichte había cumplido un sueño, había conocido a Kant, este había declarado que su escrito era bueno, es decir, le daba su aprobación como filósofo, y por otro lado había publicado su primer libro. Hacia el mes de junio de 1792, una revista en Jena, que era la revista más importante literaria en toda Alemania, se informaba que Kant había escrito la cuarta parte de la crítica y que era una genialidad. Pero esta supuesta cuarta parte no era otra cosa que el ensayo de Fichte, que tenía un estilo muy parecido al de Kant. La fama crecía y todas las revistas se hacían eco de aquella noticia y todos hablaban del nuevo libro de Kant, que era un gran éxito. En todas las universidades hablaban del nuevo libro del filósofo. Un mes después de esta publicación literaria, el propio Kant publicó en esa misma revista un artículo en donde decía que él no era el autor de ese ensayo, que había sido escrito por un joven llamado Fichte, y aclaraba que él no había contribuido en nada en ese escrito, y que se debía honrar al hombre que lo merecía. Esta gran confusión hizo que Fichte se volviera famoso al instante, y que todas las universidades lo requiriesen para trabajar. El propio Goethe le recomendó al duque de Weimar que fuera contratado para la Universidad de Jena, y así fue que terminó siendo profesor, dando charlas en diversos auditorios, y se convirtió en una revolución filosófica, porque su pensamiento daba un nuevo sentido a la filosofía. ¿Y cuál era este pensamiento? Para Fichte hay algo absoluto que se llama el yo. Pero no se trata de una sustancia estática, sino de un elemento en perpetuo movimiento, dinámico, una fuente de aspiraciones. Y es un principio absoluto de todos los seres humanos que se puede descubrir por medio de una intuición intelectual. Y este yo es lo que debe estudiarse. Uno debe mirarse hacia sí mismo para saber quién es. Y todo lo que no está dentro de uno, todo lo que no es uno, es lo que él llamó el no yo. Es todo lo opuesto al yo. El mundo es tal como creemos que es. Es cognoscible. Y aquí se diferencia del propio Kant, que decía que no podemos conocer el mundo. El punto de partida es el yo, y es el principal objeto de estudio. Y la libertad es una chispa que contiene el yo, que tarde o temprano se va a encender en cada alma. Por lo tanto, los seres humanos son buscadores de la libertad. Fichte se convirtió en el paladín de la libertad, en el filósofo del yo y de la voluntad. Inquietó a todos sus contemporáneos, a los poderosos, y fue un pensamiento tan original en su época, tan innovador, que la filosofía en adelante no pudo dejar de ocuparse del yo, y el ser humano no pudo dejar de mirar hacia sí mismo. Y así fue como, a través de la confusión más grande de la filosofía, este joven que había sido pastor de niño llegó a ser el ícono filosófico de su época, desplazando al mismo Kant del pedestal del gran filósofo. Me despido con una frase de este filósofo que decía que el ser humano no hace las cosas correctas porque debe hacerlo así, para el bien común, porque si todos hacemos lo correcto y no hacemos lo que no nos gusta que nos hagan, tendremos una sociedad más feliz, sino que
decía que uno hace las cosas correctas y buenas porque elige hacerlo, es decir, no por deber, sino por elección, y que además luchaba contra el escepticismo que decía que la realidad que está ahí fuera de nosotros, nadie nos asegura que sea real. Y esta frase dice así: la persona que duda de que haya un mundo externo no necesita pruebas, necesita una cura. Hoy vamos a hablar nuevamente de Kant, pero hoy para abordar un poco su crítica de la razón pura. Kant dijo que encontraba que muchos principios de los que consideramos como objetivos son en realidad subjetivos, es decir, que implican únicamente aquellas condiciones bajo las cuales concebimos o comprendemos un objeto. Él compara este descubrimiento con el de Copérnico. Así como el punto de vista que ocupamos como habitantes de la Tierra es el que hace que los cielos pareciera que se moviesen a nuestro alrededor, Kant nos dice que así también es la naturaleza de nuestra sensibilidad lo que hace que las cosas se nos aparezcan bajo los aspectos del espacio y del tiempo. En otras palabras, espacio y tiempo, en vez de ser atributos inherentes a los objetos de nuestro conocimiento, son elementos de ese mismo conocimiento. Es decir, nosotros creamos la realidad, nosotros creamos las categorías, por ejemplo, tiempo y espacio, creyendo que son universales e inherentes a la Tierra, pero no es así. Nosotros creamos esa realidad. Kant va a decir que espacio y tiempo son puras intuiciones y no conceptos generales que implican relaciones entre las cosas. Kant va a llamar a su filosofía trascendental, término que se refiere no a los objetos, sino a nuestro modo de conocer los objetos. Él va a centrar su filosofía en la cognición. Pero Kant no se quedó conforme con someter a su crítica los conceptos de espacio y tiempo. También sometió a examen la mayor parte de los conceptos fundamentales de la filosofía hasta aquel entonces, como por ejemplo sustancia, causalidad, acción recíproca. Hizo todos los esfuerzos posibles por reducirlos al mínimo. El problema para Kant era la cosa en sí misma. Es decir, quiere saber si las cosas poseen existencia intrínseca, independientemente del conocimiento que nosotros tengamos de ella, por medio de las formas de nuestra sensibilidad y de las categorías de nuestro entendimiento. Es decir, si yo estoy mirando un árbol, observando un árbol, investigándolo, conociéndolo, él al principio va a estudiar ese proceso de conocer y luego dirá: pero el árbol, la cosa en sí, ¿es independiente de mi conocimiento? En otras palabras, en términos filosóficos, el noumeno existe independientemente del fenómeno. El noumeno, la cosa en sí, el fenómeno, la observación de la cosa. Kant dirá que creía en la cosa en sí misma. Y aquí va a chocar con Platón, porque para Platón los fenómenos existen exactamente lo mismo que los noumenos. Para Kant solamente tienen existencia los noumenos, en tanto que los fenómenos son meramente las apariencias que nos presentan las cosas, deformadas por nuestra constitución mental. Es decir, nosotros, por nuestra subjetividad, intentamos conocer al objeto que en sí mismo existe, independientemente del conocimiento. Y ese conocimiento, esa observación fenomenológica, no existirá realmente, sino que será nuestra creación. Además, el noumeno, la cosa en sí, no será posible de conocer, será incognoscible para todos nosotros. Entonces podemos ver que Kant no solamente fue un filósofo, sino que fue alguien que quiso poner los límites al conocimiento humano. No solo se preguntaba por el conocimiento, sino que quiso establecer hasta dónde llegaba. Nos despedimos con una cita de Immanuel Kant que refiere un poco acerca de la filosofía, que dice así: se puede enseñar filosofía,
pero no a filosofar, ya que esta es una actividad libre de la razón sobre las profundidades del conocimiento del ser, del ente y de las cosas. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si quieres profundizar acerca de por qué pensamos como pensamos, los límites del conocimiento y posibles soluciones al laberinto de esta lógica occidental, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que se encuentra disponible en Amazon, en Mercado Libre y en la Fundación Casa de los Jóvenes. Gracias y hasta el próximo episodio.